Me habían pedido que no hiciera esto. Oye. Esto me va a costar un coscorrón, pero a los que amamos las motos y especialmente para la gente que yo creo que va a quedar fascinado con este ronroneo. Ay. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todo bien. Por acá estoy yo, todo ok también. A lo que venimos hoy día, como ya lo leyeron en el título, así es, vamos a tener la primicia de poder ver, ojalá escuchar, pero en especial ver desde muy cerca la nueva Kawasaki ZX4R. No sé si es la RR o la R la que está en la tienda de Kawasaki, pero sea cual sea, creo que es una moto maravillosa, la cual merece un pequeño review dentro de lo que se pueda y dentro de lo que nos permitan en la tienda, que espero que señores Kawasaki no hagan problema. Espero que nos dejen ver la nueva Kawasaki ZX4, que me parece una hermosura de moto. No sé si ustedes saben, pero yo soy fan de Kawasaki. De hecho tengo una Kawasaki que lamentablemente está en el mecánico, pero me encantan las Kawasaki, en especial como son, no sé, su tecnología, su todo. No sé, me gusta la marca, me gusta mucho la marca. Sé que acá en Chile es la única unidad que hay en Latinoamérica por ahora. Según lo que entiendo, es la única. Creo que no hay más. Y antes de ir a verla, obviamente, un gran saludo a nuestro único auspiciador por el momento, el más fiel que tu ex, más confiable que cualquier cosa, Antidet, que los puedes encontrar en Instagram como @antidet.cl. Para los que no saben, es una tienda de indumentaria para motociclistas, donde puedes encontrar este tipo de chaquetas, que mira lo guapa que está, este tipo de cascos, estos guantes y muchas cosas más, accesorios, puedes personalizar tu traje y un montón de cosas más. Antidet.cl, la mejor tienda de Chile y de Latinoamérica en indumentaria para motociclistas. Sin más que decir, vamos a ver la motito. Tuve que volver acá, casi la cago. Pero no la cae. Bueno, se supone que aquí ya estamos llegando al concesionario de Kawasaki. Estamos en calle Suecia con avenida Francisco Bilbao. Y creo que para allá está Kawasaki. Antes había uno en Manuel Montt, si no me equivoco, pero no sé, creo que en pandemia lo cerraron o algo así. A ver. Y esto se supone que está acá. Adelante. Pase nomás. Vamos a parar justo acá y vamos a ir a ver... ya la veo acá. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, gente, ya estamos acá en Kawasaki. Como pueden ver, aquí estamos en la sucursal. Y estamos en la sucursal, nos atendieron ya súper bien. Obviamente ya pregunté si podíamos grabar. No voy a entrar a grabar de la nada, no, igual tengo que tener un poco de respeto. Nos dijeron que sí, que podíamos grabar la moto, así que la vamos a mostrar ahora mismo para que la vean. Está maravillosa. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Finalmente estamos ya al frente de la Kawasaki ZX4RR. Y sí, es la versión RR. Se ve muy similar a una ZX6, muy similar, de mucha calidad. El monochoque, si no me equivoco, es el monochoque de la ZX10R. Tiene clutch anti-rebote, ABS en ambas ruedas. Tiene esto que me gustó mucho. Mira, este detallito de acá está totalmente hermoso. Las gráficas igual están bien guapas, en el clásico color Kawasaki, verde, bien encendido, bien prendido. Y el freno tiene doble disco de freno. Eso obviamente está súper bien, porque en la Ninja 400 tiene solamente uno, la de 2 cilindros. Una entradita de aire por acá que se ve muy guapa, y la mirada clásica de los últimos tiempos de Kawasaki, muy bonita, full LED. El escape muy clásico también de Kawa, bien grande, se ve bien estético, sí, me gusta cómo se ve. Además que silencia súper bien, suena muy rico. Y bueno, como les decía, todo full LED.
Ya no tenemos direccionales de halógeno, solamente LED, y creo que lo mismo para la parte de adelante. Ya, según yo, sí, mira, solo LED, ya no existen los halógenos en esta moto, y eso es un gran plus que le aporta harta modernidad. Y también obviamente nos olvidamos de estar cambiando bombillas. El radiador es bastante grande, no sé si se alcanza a ver, creo que no, ahí se ve, bastante grande. Aquí, si no me equivoco, esto es para poder ponerle un slider, pero muy bonita, muy bonita. Vamos a hablar con Marcelo un rato más, voy a preguntarle especificaciones técnicas, que nos cuenta un poquito más de la moto, cuánto va a llegar, a ver si nos dan un precio, a ver si logramos saber qué es lo que se puede hacer con la moto. Acá estamos con el gran Marcelo de Kawasaki y vamos a revisar la motito. Vamos a ver las especificaciones técnicas, porque parece que tenemos la primicia, nadie sabe tanto, así que vamos a ver qué es la información que sacamos con Marcelo. Veamos. Hola, ¿cómo están? Para los amantes de las motos y los amigos de Luca, les voy a presentar la nueva ZX4RR. Es la RR, ojo. Es una moto que nos acaba de llegar, está recién en la unidad de homologación. Esta moto va a estar disponible seguramente a partir de mayo. Si la vendiéramos hoy, con las condiciones de mercado que están hoy, es una moto que debería estar costando alrededor de los 9.990.000. 9.990.000. Considero que es bastante buen precio para la moto que es. Son 399 centímetros cúbicos, motor de 4 cilindros en línea, 80 caballos. Es una moto con frenos ABS, embrague antirrebote y asistido. Perfecto. Tiene quick shifter para arriba y para abajo, selección de potencia. Eso del quick shifter se puede cambiar. No es que se pueda cambiar. Ya viene programado que tú puedas pasar los cambios para arriba sin embrague y bajarlo. O bajar sin embrague. Yo me refería al otro. Por ejemplo, en la pista, cuando dan vuelta el... Sí, también se puede hacer. Vale. Sí, dan vuelta la palanca de cambio, exactamente. Perfecto, rico. Bueno, como les decía, selección de potencia y obviamente con control de tracción que va dando varias combinaciones. Es decir, hay Road, Rain y Sport, más la combinación que uno quiera personalizarla. O sea, tenéis 4 modos en total de conducción. Tienes 8 modos. 8 modos. Claro, porque viene con 3 específicos y lo otro tú puedes poner, qué sé yo, potencia baja con tracción 1, con tracción 2, con tracción 3, o potencia alta con 1, 2, 3 o desconectado. Se puede ir haciendo las combinaciones que a ti te agrade dependiendo de las condiciones de terreno y las condiciones, digamos, que tú quieras conducir. Súper. ABS desconectable también, obviamente. No, el ABS no es desconectable. No es desconectable. El ABS no es desconectable, perfecto. pero son ABS de última generación. Son ABS que funcionan perfectamente bien en toda condición, en camino, digamos, camino seco, camino con buena tracción, con mala tracción, camino húmedo. ¿Sí? Perfecto. A veces, o sea, cero intrusivo, nada, claro. Nada intrusivo. Súper intuitivo todo. Viene con neumático 160 atrás. Perfecto. Bastante buena calidad de componentes. Y como les digo, es una moto que la vamos a tener para la venta seguramente en mayo. Y esta unidad, después del que se homologue, seguramente va a estar homologada en un mes y medio más. Es la que vamos a ocupar también de test drive. Perfecto. Por eso puedes venir tú, vienes con tu gente, que la vengan a ver, los que estén más interesados, si reales, digamos, gente que la quiera comprar para que la pruebe. Es decir, obviamente tienen que venir con su chaqueta acá, con su elemento de seguridad, y se van a dar un par de vueltas a la manzana y ya van a entender lo exquisita que es la moto. Es una moto que fábrica la hizo para uso diario. No es solo es una mini super sport, pero también de uso diario. Es una moto que privilegiaron bastante todos los rangos bajos y medios. Es decir, es una moto para uso cómodo, súper amigable para uso diario, y también con los 80 caballos y con los 180 kilos de peso, que también está dentro de la categoría Superbike. O sea, 80 caballos. 80 caballos para 180 kilos. Está bien. Moto angosta, medianita. Si ven en las publicaciones, dice que son 77 caballos. Claro, es una de las dudas que yo tenía. Sí, son 77 caballos conectadas directamente al dinamómetro. Pero Kawasaki, en toda la Superbike, tiene un concepto que se llama Ram Air, que es cuando le entra aire desde el frente y se genera presión en la caja de filtro. Por esta entradita de aire. Por la entrada que está acá, para que la gente la vea. Por esta entrada acá. Entra aire, se va haciendo presión en la caja de filtro. Eso hace que entre
más aire y levante más caballos. Y ahí buenísimo. levanta entre 80, algunas partes dicen que son 82. Oh, Y en dinamómetro, bien, como te digo, ya. son 77. Si en el dinamómetro uno le conectara una manguera de aire a presión aquí, ¿ya? levantaría los 81, Claro. 82 caballos. A ver, y es harto, es harto. O sea, Exactamente, para la moto que para lo amigable, angosta. se te comía, livianita, mientras más rápido vais, como que más caballos tiene. exactamente, mientras más rápido vas, más caballos tienes. Claro, Exactamente. súper. Velocidad final, ¿sabía algo? Mira, no sabemos todavía, porque como una moto nueva que la acaban de lanzar al mercado. Claro, esto no hay mucho. Claro, pero haciendo unos cálculos con otras motos que tenemos, Ajá. por ejemplo, la Ninja 650, que es otro concepto de moto, es una moto que pesa un poquito más, bicilíndrica, con 70 caballos, 10 caballos menos, llega alrededor de los 230. Sí. Esta, yo me imagino, con las características que tiene, debería llegar a los 50. Perfecto. Pero todavía Todavía no no se sabemos sabe, porque un- no hay publicaciones, Claro. ni nosotros obviamente tampoco lo hemos probado, porque como es una moto que está nueva, hay que ser consciente y ser consecuente. A nosotros, todos los clientes, le pedimos encarecidamente que a todas las motos les saquen bien el rodaje. Sí, es muy Son importante. 1000 kilómetros. Sí, es muy Por importante. eso nosotros no la vamos a correr hasta que tenga los 1000 kilómetros y le hayamos hecho la primera mantención. Perfecto, perfecto. Perfecto. Oye, ¿quién se va a encargar de hacerle los 1000 kilómetros? Vámonos. Nos vamos a ir turnando Ya. varias personas, especialmente gente de servicio técnico, que Perfecto. son expertos. Ok. Por eso le van sacando el rodaje y van chequeando todos los parámetros Claro. de la moto. Y también la posibilidad, qué sé yo, Diego, Rodrigo o yo, qué sé yo, también usarla el transcurso de los días Claro. y probarla bien. Súper importante. Que sea gente que sabe más que nada, Exactamente. claro. Y exacto. para y súper importante, gente que sabe, pero que también sepa transmitir. Claro. Es decir, yo soy el jefe local, tengo a la gente que venga a preguntar por la moto, tengo que transmitir mi misma sensación. Exacto, hay que Tengo saber venderle, hay que saber lo que exactamente, tiene, cómo se siente. explicar lo que se siente, cómo dobla, cómo anda, cómo Exacto. frena. Es decir, y hay que ser súper sincero. Claro. Es decir, nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser una empresa que somos súper leales con los clientes. Por eso, si la moto llegara a tener alguna falencia, alguna cosa que no es de lo mejor, también lo vamos a decir. Hacer eso hay que ser sincero para que la gente que la compre nunca se sienta engañado, porque es súper fácil decir las maravillas y todas las cosas buenas que tiene un producto, pero también hay que decir, sí, pero mira, le faltó esto, le faltó Claro, esto. cuáles son los otro. contras, Sí, todo tiene un contra. aparte, exactamente. Nada es perfecto tampoco, Claro. eso es verdad. Kawasaki casi nunca tiene contras, pero... Sí, no, muy buena, muy buena. Pero Muy buena marca. de todas maneras hay que Yo soy avisarle a la gente. big fan de Kawasaki. Lo venía diciendo, de hecho, cuando empezó el video. Oye, pero bacán. ¿Se puede ver el tablero? Se puede ver el tablero. Perfecto. Como les digo, también vamos a tener, como te dije antes, de test, vamos, es decir, se va a poder probar. Va a haber test drive, entonces. Exactamente, que es Súper. súper importante. Qué rico. Aquí Por lo vamos a general, estar. las motos, que nos pasa siempre, motos de este segmento, es decir, el que se sube a la moto no se quiere bajar más. Te creo. Eso es así. Te creo, y más con esta. Es así. Y yo creo que este año va a ser el bestseller nuestro. No hay ninguna marca que tenga algo parecido. No, y de hecho, yo en la casa estaba comparándola con la R7 de Yamaha y nada que ver. A ver, no, para mí siempre... Son siempre, motos distintas, Siempre pero- lo he comentado. Son conceptos distintos. Oh, claro, no, exactamente. Yo preferiría no hablar de cosas de Yamaha. Encuentro feo y mala leche de repente ok. tratar de levantar un producto hablando mal de Hablando mal del- Con la mano en el corazón, yo soy un convencido que Kawasaki es la mejor marca de motos del mundo. Es que es muy buena. Es decir, lo tengo, para mí, yo llevo 20 años trabajando en esto y estoy 100% convencido. No hay nada, ninguna marca que tenga tantas increíbles motos como lo tiene Kawasaki. Te voy a mostrar el tablero Perfecto. y voy a voy a hacer un gran pecado, ¿Te voy a por decirlo arriesgar? alguna vez, y voy a arriesgar que sea un coscorrón de Rodrigo Gutiérrez, que es mi jefe gerente de la marca. Le voy a dar arranque. Van a ser pocos segundos para que la puedan escuchar Uy. y vamos a cortar. Primero les voy a mostrar el tablero. Ok. El tablero son TFT, es decir, es un tablero que se puede conectar directamente
con su teléfono inteligente, con el smartphone. Perfecto, tiene una aplicación. Van entregando bastantes parámetros, va indicando el mismo teléfono los seteos que tiene la moto, se va mostrando modo de conducción. los modos de conducción. Claro, dice el Sport. Exactamente. Y ahora voy a hacer lo que me habían pedido que no hiciera. Me habían pedido que no hiciera esto. Oye. Esto me va a costar un coscorrón, pero Yo voy a salir los que corriendo acá. a los que amamos las motos, y especialmente para la gente que yo creo que va a quedar fascinada con este ronroneo. Ay. Uy. Ay, Dios mío. Así suena la Kawasaki ZX4RR. Uf, fue poquito, ¿no? Pero rico. Breve, pero bueno. Sí, breve, pero bueno. Cortito, pero bueno. Buenísimo, ¿no? Son exquisitos. Me imagino cómo deben andar. Me imagino debe ser un monstruo. Cuando le saquemos el rodaje, no solo te lo vas a imaginar porque la vas a venir a probar. Sí, voy a venir, sí o sí. Sí o sí vengo. Aquí voy a estar, sin dudas. Ah, cosa importante. Dígalo. La pueden venir a ver Avenida Francisco Bilbao 2126. Eso Somos sí. los representantes para Chile de Kawasaki. La moto está aquí. Nosotros estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Perfecto, ya saben ya. Pueden venir, como les digo, Francisco Bilbao 2126, entre las calles Ricardo Lyon y Pedro de Valdivia, Vereda Norte. Perfecto. Tenemos estacionamiento. Muchas gracias, Marcelo. Oye, y no solo Marcelo los puede vender, los demás chicos también son excelentes vendedores. Estuve conversando recién con ellos. La raja, la verdad, la atención muy buena y los chicos muy buena onda. La verdad, Marcelo, muchas gracias. Ha sido Te un agradezco, gusto. de verdad. Siempre va a ser muchas gracias. bienvenido. Y nada, pues, estamos viendo entonces, seguramente volveremos para acá para el test drive, yo creo, Perfecto. ¿cierto? Así que eso, nos estamos viendo. Cuídate, Marcelito. Nos vemos. Chao, chicos. Felicidades. Bueno, ya nos vamos, logramos el objetivo, ver la nueva Kawasaki ZX4RR, una moto impresionante, nos atendieron muy bien, muy feliz de verdad de la gente que trabaja en este lugar. Un 7 los chicos, un 7. Saludo a Marcelo, pero cuando vea este video, ¿qué les pareció la moto? A mí la verdad me gustó un montón, la encontré hermosa, la verdad suena increíble. Suena como una 600 de 4 cilindros. La verdad, una moto impresionante. Así que nada, chicos, ya lo dijo Marcelo. Están todos invitados a Kawasaki a ver la nueva ZX4RR. Pronto va a haber test drive, así que pueden venir a probarla en un tiempito más. Y bueno, como les decía, es una moto para pista y también está pensada para la calle. Tanto por su cilindrada como por su comodidad. Y también tiene obviamente sus incomodidades, pero es una moto, yo creo que bien polivalente dentro del estilo sport. Feliz, la verdad, me gustó mucho la moto. Yo soy big fan, como lo dije, de Kawasaki, me encanta, soy fansísimo de Kawa. Y más nada, chicos, chicas, espero les haya gustado el video. Recuerden a nuestro fiel auspiciador Antidead.cl en Instagram, donde pueden encontrar chaquetas, monos, trajes, pueden personalizar sus cosas. Muchas gracias por ver este video. Agradecido de todo el cariño que me han entregado en redes sociales. Llegamos a los 10.000 seguidores en TikTok el día de ayer, el día que grabo este video. Así que de verdad, gente, muchas gracias por todo el apañe, por todo el aguante. Espero que sigamos disfrutando de las motos. Nos estamos viendo en un próximo video del canal. Así que hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Ah, por si acaso, dato extra antes de que me vaya. ¿Se dieron cuenta que tengo cámara nueva? Y ustedes se preguntarán, ¿y la otra? Les voy a dejar un metraje. ¡No! ¡Mi cámara se cayó! ¿En qué momento? ¡Rip cámara! Ahí está.